Y entonces caemos en un estado de depresión, ese sentimiento que nos puede llevar a un momento de tristeza, de dolor, de confusión y de otros problemas más. Pero cuando ese sentimiento los fundamentamos en el contentamiento que Dios nos da por medio de la palabra, en verdad que afloraría ese sentimiento de alegría, de paz y de gozo en nuestros corazones de este fin de año. Pero la ciencia de la psicología es una de las bases que nos pueden dar a entender por medio de los principios y de una profesional, como es el caso de la doctora Angelita Camacho, quien esta tarde nos acompaña para poderle hacer unas preguntas cuando la Navidad no pinta bien, cuando hay esos estados de sentimientos encontrados. Y después de estas palabras introductivas, me da mucha alegría y doy gracias a Dios por la vida de la doctora Angelita, que nos acompaña en esta tarde en el Impulso. Cordial saludo, doctora Angelita, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias. De verdad es un honor estar hoy aquí hablando de un tema que es tan importante, pero que muchas veces no le prestamos la atención necesaria y tampoco le damos como ese enfoque que realmente tiene. ¿Cómo están allá todos? Mire, acá estamos muy bien, estamos contentos y sentimos en nuestros corazones que los oyentes están contentos, porque de todas maneras, como dijimos, algo no pinta bien. Y ese algo que no pinta bien, que es una debilidad, tenemos que convertirla en una fortaleza con la palabra de Dios y con las enseñanzas que nos va a dar doctora Angelita. Pero quisiéramos saber qué rama de la psicología se dedica, en dónde tiene su consultorio, trabaja para alguna entidad de salud. Bueno, queremos saber, doctora Angelita. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente soy psicóloga con ya varios años de experiencia. Trabajo más que todo con comunidad y familia. Trabajo para una inmobiliaria, pero adicional a ello, de manera paralela, trabajo también de manera independiente. He ayudado y colaborado con el bienestar familiar, sobre todo en casos de abuso sexual infantil, que es un tema bastante fuerte y que ha sido una tendencia muy abierta básicamente en los últimos años. Y también colaboro con la parte de procesos de aquellas personas que están privadas de la libertad y que de pronto necesitan un acompañamiento psicológico. Gracias, doctora Angelita. Vea la cantidad de áreas que nos indica la doctora en la que tiene esa experiencia de servir, no solamente como hija de Dios, sino también como profesional, la parte comunitaria, la parte de una empresa, como sería el trabajo en una inmobiliaria, analizando el perfil de todas aquellas personas. La parte de los niños me llama mucho la atención porque los niños siempre deben ser ese capital en nuestro corazón y espiritualmente para protegerlo. Y muy bien esa parte del trabajo también con las personas que están privadas de la libertad, donde necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, un saludo. Y si hay alguna persona que está allá, intramuros, como decimos los abogados, qué bueno que nos puedan escuchar. Pues doctora Angelita, cuando no pinta bien la Navidad, y eso a veces ocurren problemas y si no se manejan bien, ocurren o hay unos efectos tremendos. Doctora Angelita, ¿qué hacer cuando no pinta bien la Navidad? Claro que sí, bueno, pero empecemos con algo que es muy importante y es una época que nos gusta a todos. Navidad nos gusta a la mayoría de personas mejor, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la Navidad no pinta bien? Que era lo que tú hablabas. Porque hay muchas situaciones que hacen que la Navidad sea no la época que realmente quisiéramos, sino se convierte en todo lo contrario. ¿Y a qué nos referimos específicamente? ¿Qué pasa cuando llega la época de Navidad?
y de pronto los papás no tienen ese dinero para comprarle los juguetes, la ropa, aquello que tanto anhelan nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando de pronto es la primera Navidad que vamos a tener sin ese ser querido porque resulta que falleció o hay un divorcio o quizás esa persona se fue al exterior? ¿Cómo pasar esa Navidad cuando todos se sienten bien y yo me siento lo contrario? ¿Cómo pasar esa Navidad eh, quizás alejado de todas las personas que amo o quizás me aman? Porque como decíamos al principio también están privados de la libertad, ya sea porque estén dentro de una cárcel o quizás para las personas que están secuestradas, o por qué no esas personas que tienen que cuidar a las personas que están privadas de la libertad también, porque finalmente se convierten en una especie de carceleros en donde van a compartir ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando en esa Navidad, en lugar de sentir alegría, de sentir gozo, de sentir esperanza, siento todo lo contrario? Y lo peor es que siento esa presión de sentirme bien cuando realmente no lo siento. ¿Qué pasa cuando yo quiero expresar todo este tipo de cosas y la mayoría de las personas lo único que hacen es burlarse de lo que yo siento, es quizás no darle la atención que realmente se necesita? O también esas personas que de pronto están ahorita en un hospital, en una clínica, con un diagnóstico terrible, quizás esperando minutos para que esa agonía de un familiar o quizás de uno mismo terminen. ¿Qué pasa con esa Navidad? Porque finalmente es una Navidad. Y se usa un término que muchas veces uno dice, uy, se escucha muy fuerte, pero es algo real. Y es qué pasa cuando romantizamos mucho la Navidad y resulta ser todo lo contrario a lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué te parece? Doctora Angelita, es excelente la exposición que ha indicado porque nuestra cultura y en el núcleo familiar siempre, desde niños, hemos tenido en nuestro corazón, incluso en nuestro inconsciente, de que Navidad es un mes de alegría, es un mes de unidad familiar, es un mes de paseo, es un mes de descanso, es un mes de regalos y es un mes en donde podemos muchas veces visitar a familias que no hemos podido saludarlas durante el año o muchos más años. Pero lo que explicaba la doctora Angelita es verdad. De pronto, la misma sociedad de consumo, así indicada, nos puede ilusionar de que esta Navidad va a ser de mucha alegría cuando en verdad vamos a tener inconvenientes. Y por eso me gustaría que en esta exposición que la doctora hizo y a la pregunta pudiéramos tener como claridad de que si nosotros estamos dispuestos a pasar una Navidad con mucha familiaridad, con muchos regalos, con mucha alegría, pues bendito sea Dios. Pero cuando realmente hay circunstancias como las que la doctora ha indicado, un familiar en una clínica, un accidente, una persona sin trabajo, un padre que no pudo conseguir para un regalo para su niño, aún un padre o una madre que no pudo conseguir un alimento para los hijos. Esto es lo que, digamos, genera tal vez en esa, digamos, cuando no pinta bien la Navidad. Sería esos como los presupuestos, doctora Angelita, que nos lleva a pensar que no pinta bien la Navidad. Claro, totalmente. Y es que sí tenemos la presión de la sociedad de consumo, es cierto. Tenemos la presión también de poder y querer darle algo mejor a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Pero ¿qué pasa cuando por X o Y razón no se puede? ¿Cierto? ¿Y esto a qué nos lleva? Como tal, no existe un diagnóstico que se pueda dar con respecto a un tema que sucede en Navidad,
pero sí es algo que se ha venido hablando durante los años y falta de pronto un poco más de estudio, y es sobre la depresión blanca o la depresión de Navidad. Hace una semana, 2 semanas, en un diario muy conocido aquí del país, hablaba sobre la depresión navideña que sufre Adele, una cantante muy conocida a nivel secular. ¿Y por qué lo traigo a mención? Porque muchas veces las personas creen, es que yo estoy mal porque no tengo plata, yo estoy mal porque no tengo fama, yo estoy mal porque es que si yo tuviera tanta plata, tanto dinero, tanto reconocimiento, yo sería mejor, ¿sí? Y resulta que esto no tiene nada que ver. También hay que tener en cuenta que para esta época del año se mueven muchas cosas, no solamente a nivel en cuanto de economía, sino a nivel de problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque muchas personas sienten la necesidad de ser perfectas durante esta época de año, porque todo lo que nos muestra la publicidad, las redes sociales es perfección, ¿cierto? Y lo que puede desencadenar en altos niveles de estrés y ansiedad. Entonces, si bien venimos de una época de pandemia que ya elevó y reflejó la realidad de los hogares, ¿sí? De lo que pasa allí, cuanto más a medida que va pasando el tiempo, y ahorita pues gracias a Dios ya no estamos en época de pandemia, pero sí dejó secuelas. Fue evidente que se movía un estrés y una ansiedad dentro de los hogares. Y el estrés navideño se puede manifestar en diversas formas, desde el insomnio y cambios en el apetito hasta síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, porque tendemos a somatizar todo lo que pasa en nuestra mente y que no es trabajado y no es solucionado, nuestro cuerpo empieza a mostrarlo de alguna manera. ¿Qué pasa también? En Navidad y podemos ver lo que es la soledad. Es cuando más solos nos podemos sentir. Es cuando más vulnerables nos volvemos. Es cuando también sentimos la presión de si yo no estoy bien, voy a ser una carga para mi familia. Y se tenía como un mito de que durante las festividades navideñas se evidenciaba o se elevaba de pronto los suicidios. Y resulta que eso no ha sido comprobado, pero lo que sí se ha podido demostrar es que aunque en diciembre no es la mayor cantidad de suicidios o de intentos de suicidios, sí se ve que automáticamente lo que no se pudo solucionar en la época de diciembre se va a ver en la época de marzo, febrero, marzo, que es cuando más suicidios hay. ¿Por qué? Porque en diciembre resulta que cuando uno se siente triste, viene la familia y te dice, no, tranquilo, no va a pasar nada, yo estoy contigo, alégrate, mira, vamos allí, vamos allá, salgamos y comemos, vamos y miramos decoración navideña, y de pronto esto como que hace que de una manera superficial, porque no está tocando el problema desde la raíz. Esta persona que tiene esta cantidad de estrés, de ansiedad, de preocupación, de miedos, de temores, ¿sí? Se olvide por un momento, pero ya pasadas las festividades, la familia vuelve a sus casas, vuelve a su ritmo de trabajo habitual y ya esta persona que tuvo este problema no va a tener quien lo apoye y obviamente su nivel de, de estar bien va a descender y eso hace que las cifras aumenten de suicidios. Entonces, no es un tema aislado, no es un tema que uno crea que eso es en otros lugares, no. O sea, podemos, desde la parte de la psicología, podemos ver muchas personas que necesitan ayuda y que por temor a ser estigmatizados no la piden. Y en diciembre es cuando más bajan las consultas a los especialistas de la salud mental, porque lo que decíamos ahorita, la familia está allí como un soporte, pero se acaban las festividades y vemos todos los problemas tan terribles que se pueden imaginar después de este tiempo que es tan bonito para muchas personas. Excelente, doctora Angelita. Mire, amigo oyente, nadie está exento, ni raza ni condición alguna impide para que no suframos, especialmente en estas festividades decembrinas, fin de año, algo que nos perturbe nuestra vida en armonía
o nuestro deseo de terminar un año con gozo y empezarlo también de igual manera. Y la doctora Angelita hizo una serie de relación de hechos y de acontecimientos que realmente son propios del ser humano y que, claro, cuando hay acompañamiento, cuando hay una serie de desplazamiento de espacios, de conocer nuevas personas, de conocer nuevos familiares, de poder dejar un momento ese estrés también que produce el trabajo, pero que, claro, sea lo que sea, siempre va a haber esas dificultades en estas épocas decembrinas. Imagínense cuando no se hace con anticipación si se va a viajar el aparte de los pasajes y entonces se llega a la terminal o al Dorado y a buscar pasajes si no hay y ahí viene un estrés. Pero quisiera Claro. hacerle una pregunta a la doctora ya que estamos digamos, haciendo esa exposición de todo lo que puede realmente surgir en estos trabajos o festividades decembrinas, es preguntarle, digamos, de conformidad a lo que es la psicología, eh, ¿qué perturbaciones o qué causas son las que pueden producir más en una persona, en su comportamiento, en su parte conductual de acción con interrelación o de pronto también afectar el mismo estado psíquico? Digamos, cómo son esos problemas que realmente resultan precisamente de esta época, especialmente navideña, doctora Angelita. Claro que sí. Lo que más podemos ver como profesionales de salud mental y de conducta es el tema de la ansiedad, la depresión, pero ¿qué causa todo esto también? Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, el síndrome de la silla vacía, ya es catalogado como síndrome. Y esto es básicamente, son aquellos sentimientos que de pronto llegan a nosotros y que nos van a dar supremamente duro cuando tenemos la pérdida de un ser querido, ¿sí? Ahora, no es porque lo acabamos de perder, quizás lo perdimos en enero, en febrero, pero es la primera Navidad que vamos a estar sin esa persona. La agorafobia, que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un intenso y desproporcionado temor a exponerse o a participar o estar en situaciones donde haya muchas personas, ¿sí? Las famosas novenas navideñas o la reunión del 24 o la reunión del 31, ¿cierto? Pero también esas expectativas incumplidas, ¿sí? Uy, yo hubiera querido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera podido, ese si yo tal, eh, empieza a generar una culpa y una carga que se desborda muchas veces. Hay otro que de pronto casi no se habla, pero, o se habla de una manera jocosa, cuando no debería ser así, y son los trastornos de conducta alimentaria. Porque muchas veces, y aun cuando se ve en su mayoría en mujeres, no significa que sea solo para mujeres. También se ha visto que en los últimos años los hombres han venido subiendo este porcentaje con el tema de la bulimia, con el tema de la anorexia, la vigorexia también, que es con el tema de hacer ejercicio de manera ya descontrolada. Porque pues obviamente muchas personas vienen haciendo su dieta para llegar a diciembre y enero regias, hermosos, pero pues resulta que tendemos a comer más o a comer cosas que de pronto no son tan sanas, tan o sea, que no alimentan de la manera como deberían y obviamente vamos a tender a subir de peso. Y estos trastornos de conducta alimenticia realmente se ve desproporcionado para esta fecha. ¿Sí? Otro tema son las adicciones. Ya vimos la adicción de la comida, pero también está la adicción al alcohol, a las sustancias psicoactivas para poder salir o creer que con eso vamos a poder salir de esta situación, porque creemos que así vamos a poder salir de todo este problema y este agobio que tenemos, pero también al juego,
porque creemos que, bueno, con este poco, este dinero tan poquito que tengo, yo necesito que, entre comillas, multiplicarlo. Y el mundo que te ofrece la opción de los casinos, ¿cierto? De las apuestas. Y uno cree que, bueno, voy a apostar este X cantidad de dinero y con todo lo que voy a ganar allí, entonces voy a comprar los regalos y resulta que lo termino perdiendo. Entonces, ¿cómo se va a sentir esta persona? ¿Sí? Y ese es el problema de la ludopatía. Y, y obviamente, si en el resto del año hemos cargado con esta culpa, con esta depresión, con esta soledad, con esta tristeza, porque no es que diciembre lo cree, no, lo que pasa es que diciembre lo que hace es que lo aflora. ¿Sí? Eso es como cuando creemos que el alcohol es el que nos hace ser violentos. No, lo que pasa es que el alcohol lo que hace es que, pues, podamos ser tan naturales, entre comillas, que saca lo peor que había en nosotros, pero no es el alcohol. El alcohol simplemente es algo que nos ayuda como para mostrar eso. Lo mismo pasa con diciembre. Y es evidente que eso está teniendo un gran impacto. Ahora, el problema no es que si yo me siento así, pues finalmente soy yo la del problema y ya. No, no nos damos cuenta que esto está afectando al núcleo familiar y es una carga adicional, porque de hecho hay algo que se ve en las familias y es, ay, pero usted, ¿por qué está con esa actitud? Alégrese. Usted quiere hacer pasar mal un rato a su mamá, a su papá. Entonces, ¿sí ven? Aun cuando se hizo con una buena intención de que esta persona pues que tuviera esa conciencia entre comillas de por qué debería estar bien, ahora si ya tenía esa carga, tengo una carga adicional y es que me toca estar bien por los demás. Y esto genera, o sea, todo lo contrario a lo que se quería, ¿sí? Y es que vamos a terminar empujando sin quererlo necesariamente a esa persona a un estado depresivo mayor, a un estado de ansiedad mayor. Y definitivamente necesitamos levantar la mano. Esto no lo podemos hacer solos. Muchas veces todos nos damos de psicólogos, así como todos nos damos a veces, nos creemos que somos médicos y alguien tiene dolor de cabeza y uno dice, ay, ¿por qué no se toma tal cosita? Y creemos que lo mismo pasa con la parte de la psicología, con la parte de la psiquiatría. Y lo primero que creemos es que acudir a alguno de estos dos especialistas, alguno de estos dos personas que ya tenemos conocimiento, es porque estamos locos, porque tenemos que esperar a que ya estemos en lo peor. Hay un dicho que se utiliza mucho y es en la inmunda, Mm. ¿cierto? Que cuando estemos en la inmunda, ahí sí vamos a acudir y muchas veces pasamos años de nuestras vidas teniendo una mala calidad de vida, valga la redundancia, porque no acudimos a la persona que se debía acudir realmente, simplemente por el que dirán o el no es tan necesario porque somos tan exagerados y estamos lastimándonos y lastimando a las personas que nos rodean. Bien, por esa exposición en donde, mire, amigo oyente, debemos tener mucha sabiduría y tener ese amor por cuidarnos, empezando por nosotros y cuidar así también a la familia y a nuestros amigos, porque la doctora decía que esta época es época de alta vulnerabilidad. Es decir, estamos mucho más vulnerables. Y me llamaba mucho la atención porque realmente lo de la silla vacía, quienes han perdido, quienes hemos perdido un ser querido, a final de año hay ese dolor, esos recuerdos. De pronto también hay un momento como para esa serie de lamentaciones, ¿no? Cuando ya pasó el tiempo y el espacio, ya no se puede recuperar y entonces viene una serie de lamentaciones que ya realmente no hay remedio sino seguir adelante de la mano de Dios. La parte de las perturbaciones, en la parte de, digamos, romper la dieta, como decía la doctora, en los alimentos. Ujú. Y es que hay esa tendencia, pues imagínense, uno va al campo, va uno a la ciudad y encuentra uno familiares y entonces eso es todo el día, coma, coma y coma. Y muchas personas ya estamos limitadas para consumir ciertos alimentos. Entonces eso produce también, digamos, el rompimiento de la dieta y pues un, digamos, efecto
en su estado de salud. Me llamó mucho la atención ya elementos de coexistencia dentro del núcleo familiar o dentro de la vecindad. Por ejemplo, pues nosotros como creyentes del Evangelio, pues no sabemos ni vamos a estar allá en una novena, o de pronto cuando uno acompaña a familiares, pues uno tampoco vea que eso esté mal. Pero esas reuniones entre familia son bien enriquecedoras, bien bonitas porque hace uno balances de todo el año y especialmente las damas se ponen a hacer todos los recuentos desde enero hasta diciembre. Y eso es una terapia porque hay un compartir de lo que fueron los logros y lo que fueron realmente las cosas que no se pudieron hacer. Muy importante es la parte de las adicciones, amigo oyente, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. No solamente para quienes no han llegado al Evangelio y que pues se pasan, digamos, como decimos popularmente en copas, sino también nosotros, los creyentes del Evangelio. Pues tampoco vamos a rechazar si nos dan una copita de vino después de una comida o de pronto o en una reunión, pero ya pasarse uno más ya se rompe realmente y eso tiene unas consecuencias y lo que decía la doctora, ¿no? La doctora Angelita, pues vienen las depresiones, vienen los quebrantos de salud, vienen las disensiones entre la misma familia, viene de pronto algún cruce de palabras ya mucho más fuertes y todo eso va a tomar a una persona que sea bastante vulnerable, pues digamos a explotar en su conducta, entonces ya puede llegar a pronunciar palabras agresivas o de pronto acciones agresivas y es lo que realmente hay que evitar porque cuando estamos en esta serie de fiestas, de reuniones, pues es para disfrutar y lógico, momentos difíciles, pero lo que hablábamos tal vez al inicio, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo y también dice Filipenses 4:7, dice, bueno, por nada os afanéis. La doctora dijo un término que me llamó mucho la atención. Sí estamos en un momento de más vulnerabilidad, a pesar de que realmente nosotros como seres humanos pues somos bastante frágiles a cualquier cambio de situación en nuestro medio circundante. Pero, doctora Angelita, uno en estas festividades, nosotros quienes llevamos en nuestro corazón la proclamación del Evangelio, llegamos a familias donde no son creyentes y entonces vemos cosas que como que no están bien. Y si vamos a donde el vecino y el vecino dice, oye, mire, tome tal cosa, entonces no, 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 no. Y entonces como que da la sensación que los cristianos somos como aguafiestas, somos como muy radicales, no nos gusta nada. Y es posible que hayan muchas cosas que nos incomoden y que no estén bien. Pero la pregunta, doctora Angelita, sería, ¿es malo? ¿Es malo que nosotros nos sintamos mal en una situación de estas que de pronto no son del medio ambiente que nosotros deberíamos estar viviendo cuando por sociabilidad y por fraternidad y por amistad en familia, necesariamente tenemos que visitar a nuestros familiares que no son creyentes? Qué ocurre ahí? ¿Está mal ponernos bravos o ponernos un poquito serios? Bueno, es una pregunta interesante. Bueno, acá hay que ver muchos aspectos y es, primero, recuerden o recordemos que nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de una manera intencional, ¿cierto? Entonces, si durante todo el año estamos hablando de Cristo y de Jesús y lo importante que es Dios y cómo Dios cambió nuestras vidas, pero no nos acercamos a nuestros pasar, ¿sí? Tenemos que aprovechar precisamente este tiempo para conocerlo, para hacer que las personas se acerquen a Dios. Entonces, ¿qué pasa muchas veces?
sí, lo que tú dices es muy cierto, nos tildan de aguafiestas, nos tildan de amargados, nos tildan de, pues claro, como él es cristiano, pues ¿para qué lo invitamos? Y no puede ser así. Ahora, no estoy hablando de que perdamos nuestros límites, ¿sí? Sino que tengamos claro de que la razón de la Navidad es Jesús. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir, acuérdense también que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, vayan a las casas de sus amigos, vayan a las casas del vecino, vayan a la casa de sus familiares. Ojo, para hablar de Dios. Ahora no es que lleguemos y empecemos a predicar, no. Miren, yo les comento algo y es, yo utilizo esta época de Navidad para predicar aún más a mi familia. Y al principio yo hacía eso, me reservaba por el tema de que muchas personas, voy a ver cosas que de pronto no me van a gustar allá, voy a ver cosas que de pronto me van a molestar, pero ya hubo un momento en que Dios me dijo, no, o sea, sean astutos, sí, sean astutos como serpientes. Entonces yo dije, pues sabes que sí, o sea, el mundo nos fue sacando y no, nosotros nos dejamos sacar. Entonces, ¿qué pasa? Yo utilizo esta época para hacer también una novena, pero es una novena increíble porque es una novena en donde enseñamos el amor de Dios, enseñamos que quién es Dios, ¿sí? Y la gente se va enamorada de Dios. ¿Qué pasa también? Resulta que muchas veces nosotros como cristianos creemos que nosotros no somos o nunca vamos a sentir depresión, ansiedad, miedo, temor, tristeza, soledad, ¿sí? ¿Y de cuándo acá? Si hasta Jesús mismo la sintió, o sea, si Jesús sintió esa ansiedad, ese miedo tan profundo que empezó a sudar gotas de sangre, porque creemos que somos infalibles y que nunca lo vamos a sentir. Entonces, sí, esto es una gran mentira del enemigo. Y no está mal sentir miedo, no está mal sentir esa depresión, esa tristeza, no está mal levantar la mano y pedir ayuda, está mal cuando no lo hacemos, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado con quién lo hacemos, porque no todo el mundo nos puede ayudar. También creemos que, pues como somos cristianos, pues eso Dios nos va a sanar y amén, gloria a Dios, claro que sí, pero se nos olvida el otro lado y es, Dios es el creador de la ciencia, la psicología no la creó el hombre, la creó Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quién estamos acudiendo? Siempre, al igual que cuando nos enfermamos físicamente, yo creo que al primero que acudimos es a Dios. Y Dios va a empezarnos a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Dios nos va a mostrar, oye, ve al médico, ¿sí? Mira hace exámenes, busca especialistas, porque Dios también se mueve. Dios es un Dios sanador, pero Dios también es un Dios que usa la ciencia para sanar, usa los medicamentos para sanar. ¿Cuánto más también va a usar la psicología, la psiquiatría para llevar su sanidad a las personas? ¿Sí? De hecho, Dios da sanidad mental también. Ahora, hay milagros que Dios lo hace directamente con la persona y te da la sanidad mental. Sí, pero hay muchos casos en donde Dios te abre puertas o te permite que tú experimentes eso para que levantes la mano, busques la ayuda. Y sí, aquí estamos. Lo que pasa es que muchas veces creemos que por ser cristianos no necesitamos ir a un especialista. Y lo más triste es que yo he conocido pastores, cantantes, que han publicado, estoy mal, me estoy sintiendo mal. ¿Y qué es lo que nosotros como pueblo de Dios deberíamos hacer? Cubrirlos, porque para eso somos escuderos. Cubrir no es tapar pecado, cubrir es qué necesitas, cómo te ayudo, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Entonces me acuerdo mucho que, por ejemplo, esta cantante que es muy famosa, Cristina Clario, cuando tiene sus hijos, ella empieza a tener depresión postparto y ella lo empieza a mostrar en sus redes sociales y se muestra tal cual y muestra su lucha del día. Y en lugar de sentir ese apoyo por parte de los hijos de Dios, muchas de esas personas que le escribieron la estaban atando y la estaban atacando. Que cómo era posible que sintiera esa depresión, que usted por ser cristiana no puede sentir depresión, no puede sentir ansiedad, no puede sentir soledad, no puede tener esos sentimientos o esas emociones negativas que la están afectando. Y volvemos al principio, porque creemos que somos infalibles si cuando el mismo
Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, lo sintió, ¿sí? ¿Por qué nosotros no lo vamos a sentir? ¿Y por qué creemos que nosotros estamos ahí para acusar a esa persona que está sintiendo, que está pasando por ese problema, en lugar de darle nuestra ayuda? O sea, ¿de cuándo acá? Pasamos de ser esa persona, de darle esa misericordia y esa gracia que Dios nos dio a nosotros y creemos que nosotros somos los administradores de esa gracia para unos sí y otros no. No, es a todos. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esas etapas difíciles y duras. La persona que diga yo no, mira, que tú no le quieras, no lo quieras reconocer no significa que no lo hayas tenido. Ahora, ¿está bien sentirse mal? Sí, claro, está bien. ¿Está bien levantar la mano? Obvio que está bien. ¿Está bien sentir esa soledad, esa depresión, esa angustia, ese temor? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque nos estamos reconociendo a nosotros mismos, pero también porque estamos reconociendo que no podemos y necesitamos primeramente la ayuda de Dios y segundo, que Dios va a abrir puertas y va a buscar contactos y va a buscar conexiones y va a buscar, mejor dicho, lo que sea para que nosotros salgamos de allí. Y entonces viene la otra pregunta, ¿y por qué si Dios creó los sentimientos y las emociones, ¿por qué permitió que nosotros como cristianos pasemos por esa etapa? Fácil, porque cuando tú pasas por esa etapa, cuando nosotros pasamos por ese camino, sabemos y vamos a sentir empatía por aquella persona que también está en ese mismo trayecto. De lo contrario, pasa como esos narradores, o ni siquiera narradores, esas personas que hablan sobre fútbol y están todo el tiempo criticando que este jugador no hizo, debería correr más, debería ser más lento, debería hacer unos pases más efectivos. Claro, desde la barrera es muy fácil, ve y lo haces y te vas a dar cuenta que la diferencia es abismal. Entonces, eso mismo, Dios permite que pasemos por esas situaciones, primero, para conocer que dependemos de Dios. Segundo, para entender a aquellas personas que están pasando por eso. Y les aseguro que cuando nosotros nos volcamos a esas personas, automáticamente Dios va a empezar a traer sanidad, no solamente en esa persona, sino en nosotros. Y les quiero regalar un versículo que está en Filipenses 4, 6, 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión oren, oren y rueguen y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si este versículo está allí en la Biblia es porque Dios sabía que íbamos a tener que pasar por esos momentos de presión, esos momentos que nos presionan, esos momentos que nos entristecen, esos momentos que de pronto traen y nos cargan de esos sentimientos tan negativos, muchas veces de esas emociones tan negativas, porque Él sabe que somos humanos y podemos pasar por ello y no está mal, créanme, no está mal. Entonces, si Dios permitió que hoy habláramos de este tema y que ustedes estén escuchando este tema, es para que ustedes les compartan a las personas que los rodean, no está mal sentirse mal. Y para nosotros mismos, no está mal sentirse mal. Lo que está mal es quedarnos en esa situación y no pedir ayuda. Qué bueno, doctora Angelita, porque usted nos da unas herramientas, en primer lugar, desde la palabra de Dios. En segundo lugar, pues la profesión que Dios le ha dado, como es el caso de la psicología, para poder ser un elemento de beneficio, de orientación, de ayuda, de consuelo a muchas personas que realmente lo necesitan. Por eso la doctora Angelita nos hacía referencia a la importancia que es, en primer lugar, ejercer la gran comisión, que todos sabemos en qué consiste. Y en segundo lugar, que en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras modales, se vea reflejado en nosotros el amor de Dios, el amor de Cristo. Y si nosotros tenemos esas actitudes nobles de ese amor de Dios, dándolo a las personas con quienes podemos compartir, eso es mucho más importante, un abrazo, un consejo, una orientación. Doctora Angelita, el tiempo en la radio se va volando, pero sí quisiera que ya en unos 3 minuticos que nos quedan, pudiéramos dar unos tips, unos consejos, unas apreciaciones
para poder nosotros tener presente, manejarlos, tener sabiduría para todos esos puntos que desarrollamos durante esta charla, para poder realmente, reitero, que en nosotros se vea reflejado el amor de Dios. ¿Qué consejos, qué tips tenemos para estos amigos con quienes nos vamos a encontrar ahorita en estas festividades decembrinas? Claro que sí. Hay varios y voy a sacar los más importantes. Primero, establece límites. No te sientas presionado o presionada por hacer todo. Aprende a decir no a las demandas que sientas que son excesivas o poco realistas. No a todas las reuniones que nos van a invitar tenemos que ir. Ay, pero es que se va a sentir mal tal persona. Sí, se va a sentir mal, pero tenemos que cuidar primero nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional y podremos también ayudar a los demás. Segundo, busca apoyo social. Si te sientes solo, sola, abrumada, abrumado, busca el apoyo de amigos, de familiares, en tu iglesia, ¿sí? Obviamente también busca el apoyo que ya es más allá, que viene siendo pues obviamente la parte de la ciencia, la psicología, la psiquiatría, sin olvidarte de Dios. Y eso es muy importante. Estamos en vacaciones, muchos de nosotros ya salimos a vacaciones, pero Dios no sale a vacaciones. Entonces no lo descuidemos a Él, busquemos prédicas, busquemos grupos de oración, volvamos a ese primer amor, que este sea, recordemos que es la razón de la Navidad, es Jesús. Entonces volvamos nuestro corazón a Él, no nos olvidemos de Él. Es importante hablar sobre nuestros sentimientos. Es muy importante porque primero lo reconocemos, segundo porque ya vamos a saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Manejemos el estrés. Practiquemos esas técnicas de respiración. Ojo, no estamos hablando de yoga, nada de eso. Dios nos enseña a respirar. Acordémonos de que Dios dio aliento de vida a nuestros pulmones. Entonces, volvámonos a Dios. ¿Sí? Busquémoslo en oración. Cuidemos nuestro bienestar físico. En estas vacaciones tendemos a olvidar hábitos, como el de acostarnos temprano, el de la comida, el de las 3 comidas diarias importantes, las 11, las medias 9, comemos más grasa, más azúcar, entonces cuidémonos porque eso también tiene repercusiones en nuestro comportamiento y en nuestra mente. Simplificar las celebraciones. Vamos a lo importante y a lo que realmente es esencial. Establezcamos un presupuesto, tanto para lo que es regalos, comidas, lo que es decoración. No nos salgamos de ese presupuesto, ¿listo? No sigamos con la competencia de lo que tiene mi familia, la competencia de mi vecino, no. Y encontremos el significado. Reflexionar sobre el verdadero significado que tiene para nosotros la Navidad nos puede ayudar a encontrar esa mayor satisfacción para estas fechas. Y recordemos que la razón de la Navidad es Jesús. No es la decoración, no es la comida, no es el regalo, sino Jesús. Gracias, doctora Angelita. Y qué bueno recalcar esas últimas palabras de la doctora Angelita. Lo esencial de la Navidad es Cristo. Él es el centro del universo, Él es el centro de la palabra de Dios, Él es la palabra Logos, la palabra que está en poder en nosotros. Y doctora Angelita, agradeciéndole por tan excelente exposición sobre cuando no pinta bien la Navidad y esta excelente exposición sobre todos esos elementos que la causan, que precisamente la vuelven, la minimizan, la fortalecen, y reiterando que el centro de la Navidad es que Cristo, que nació en nuestros corazones, permanezca en nuestros corazones para dar testimonio de ese amor grande que Dios nos dio por medio de su Hijo en la cruz, Cristo Jesús, con su muerte y su resurrección. Doctora Angelita, si hay algún oyente, alguna persona que escuchen este audio o video, ¿qué enlace nos puede suministrar para poderla llamar o alguien que se pueda contactar? Claro que sí, me pueden escribir o llamar al siguiente número, también por WhatsApp, al 300-741
1189. Gracias, doctora Angelita. Qué buen tema. Y vamos a seguir sus consejos que en forma sintética nos indicó. Bueno, amigo oyente, vuelvan a ver este video. A mí me parece que es una herramienta que la profesión de la psicología y la palabra de Dios nos da para estar en esta Navidad muy felices. Y a mí siempre me llama la atención, amigo oyente, lo que dice Pablo en Filipenses 4:12. En esa época Pablo estaba en Roma y sabía que venía la sentencia por parte de Nerón de ser decapitado. Y es algo que nos puede servir para nosotros fortalecernos con la palabra de Dios. Él dice, si lo que es vivir, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en saciarme como también en tener hambre. Tener de sobra, pero también tener escasez. Y termina con el versículo 13, que todos lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, en momentos difíciles en los cuales todos estamos expuestos porque somos frágiles y vulnerables a cualquier situación del medio circundante que nos rodea, es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz. La palabra de Dios es Cristo mismo. Es el mismo poder de Dios porque toda la plenitud y poder de los atributos de Dios están en Cristo. En tal forma que cuando tengamos esos momentos de dificultades, vayamos a la palabra de Dios y humillados en pleno arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados, orarle al Señor, fortaleza, que el Señor tiene grandes bendiciones siempre para con nosotros. Cuando pinta mal la Navidad, debe resplandecer en nuestros corazones y en nuestra mente la palabra de Dios, el amor de Dios, el gozo que nos da como fruto del Espíritu Santo en alegría, en paz, en bondad, en generosidad. ¿Sí? De tal manera que si pinta mal algo en Navidad, lo que sí pinta en grandeza y en amor y en todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la palabra de Dios por medio de la oración y nuestro amor hincados delante de Dios. Agradecemos, amigo oyente, su sintonía. Gracias a Andrea en el Control Master y también Lorena. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. Que el Señor los guarde y los tenga siempre en su gloria.